Atención, centinelas del universo revelado. Hoy desenterramos una verdad incómoda. ¿Y si te dijera que el verdadero Peacemaker de los cómics jamás habría pronunciado la frase «paz a cualquier precio»? La serie de HBO Max arrasó en popularidad, sí, pero también destrozó el ADN del personaje original. Lo más inquietante es que casi nadie notó hasta qué punto la transformación fue radical. El Peacemaker de 1966, nacido en Charlton Comics, era un diplomático. Un pacifista obsesionado con frenar guerras antes de que empezaran. Volaba a embajadas, buscaba soluciones políticas, usaba la cabeza más que los puños. Sus armas no eran para matar, sino para intimidar. Era un hombre de paz que intentaba evitar el caos con intelecto, no con sangre. Y entonces llega James Gunn con su reboot. ¿Qué vemos? Un soldado roto, marcado por una infancia violenta, hijo de un padre racista, escondido tras un casco que le habla. El pacifista se convierte en un antihéroe inestable que cree que asesinar puede ser un camino legítimo hacia la paz. Ya no es un idealista trágico. Es un hombre armado que convierte la contradicción en excusa. No es solo una adaptación moderna. Es una cirugía total sobre su esencia. El Peacemaker clásico era un Watchmen antes de Watchmen, un personaje filosófico, atrapado en el dilema de buscar paz en un mundo que solo entiende violencia. Cambiar eso por chistes ácidos y peleas de bar es dinamitar uno de los dilemas éticos más poderosos de DC. Y aquí está el verdadero quiebre. Lo que define si Peacemaker es héroe o monstruo no es lo que hace, sino quién le enseñó a hacerlo. Y esa herida, más que cualquier bala, es lo que explica en qué se ha convertido. El Peacemaker clásico no nació de la violencia. Hijo de un oficial y de una científica, Christopher Smith mezclaba disciplina y curiosidad. Genio en tecnología y sistemas de vuelo, diseñaba armas como disuasión, no para usarlas. La ciencia era su vía para evitar guerras. Así se enfundó el manto de la paz. Luego llegaron los reinicios. En New Earth, su padre es un industrial austríaco, ex-totalitario, que se suicida ante él el día que cumple 5 años. Ahí se rompe la mente. La paz deja de ser ideal y se convierte en obsesión patológica. En Prime Earth, curiosamente posterior a la serie, el padre es peor, supremacista, racista y convierte a Chris en un arma. Casco con gadgets, adoctrinamiento psicológico y un vigilante que mata para silenciar voces, también las que oye en su propia cabeza. La serie de James Gunn toma ese molde y lo intensifica. El Chris de John Cena no es embajador ni científico. Es un peón marcado por culpa y rechazo, con un sentido de justicia deformado. En vez de construir cohetes, atraviesa paredes con la cabeza. En lugar de diseñar sistemas pacíficos, fabrica artefactos que revientan pliegues temporales. Y lo irónico, esta versión más violenta y sarcástica acaba volviéndose canónica a posteriori en los cómics. Conclusión, la serie no adapta, reescribe. ¿Cuándo deja de ser evolución y pasa a ser reinvención total? En Peacemaker número 4, 1967, Chris mira al cielo y suelta: la paz es una ciencia que aún no dominamos. Hoy, esa frase quedaría enterrada bajo un chiste de águilas o de glam rock. Ahí es donde más duele el contraste. Y antes de seguir, hay un momento clave de esta nueva origen, la creación del casco, que marca el punto de inflexión real. No se mostró por casualidad. Si hay un símbolo que define la serie Peacemaker, es el casco. Presente en casi todos los episodios, con poderes que van desde rayos sónicos hasta visión de rayos X, representa mucho más que un gadget. Es la herencia envenenada de un padre que no dio protección, sino miedo y control. Augie Smith, el White Dragon, no existe en los cómics originales, pero en la serie encarna el arquetipo definitivo, el padre que convierte a su hijo en un arma. En los cómics modernos, sobre todo en Prime Earth, el padre ya era una sombra oscura, pero no un supervillano. Era disciplina, desprecio y presión emocional. En la serie, esa sombra toma forma literal. Sigue atormentando a Chris incluso después de muerto. Gunn lo deja claro. Peacemaker carga con su trauma como si fuera un compañero invisible. Le habla.
Le obedece sin darse cuenta. Ha interiorizado la violencia y la recicla bajo el disfraz de justicia. Y aquí entra el casco. Cada modelo refleja un estado emocional disfrazado de función tecnológica. El de antigravedad es huida. El de visión térmica, rabia. El de invisibilidad, negación. Muy lejos del concepto original, donde era apenas una herramienta táctica. En los 80 apenas se notaba. Ahora es un personaje más. La escena clave. Chris duda en ponerse el casco aunque lo necesita. La cámara lo enfoca con peso, como si llevara dentro la voz del padre. Y la lleva. La tecnología no libera, aprisiona. Es la cadena que ata a Peacemaker al abuso que lo creó. En los cómics, el casco era accesorio. En la serie es cicatriz. Y eso lo cambia todo. El Peacemaker clásico se vestía para simbolizar paz. El de Gunn se viste porque fue condicionado. No es uniforme, es condena. Y hay una función, revelada en mitad de temporada, que desnuda por completo el conflicto de identidad del personaje. Pero solo se entiende si recuerdas una frase aparentemente inocente del episodio 2. Y esa frase no estaba ahí por accidente. En los cómics, Christopher Smith siempre fue un lobo solitario. Sin compañeros fijos, sin dúos memorables, sin vínculos duraderos. Usado por agencias y gobiernos como pieza descartable. Por eso, la serie Peacemaker impacta tanto. Reconstruye desde cero un círculo de relaciones que jamás existió. Primero, Eagly. El águila que abraza a Chris se volvió símbolo emocional de la serie, pero nunca apareció en los cómics. James Gunn la inventó como metáfora de la carencia afectiva del protagonista, incapaz de confiar en personas. Vuelca todo su cariño en un animal que encarna el patriotismo que intenta sostener a cualquier precio, incluso cuando todo lo demás se derrumba. Luego está Vigilante, en la piel de Adrian Chase. En los cómics era un personaje oscuro, marcado por la venganza y el dilema moral. Su relación con Peacemaker era nula. En la serie se reinventa como un seguidor ciego, casi infantil, que idolatra a Chris hasta ignorar cualquier noción de ética. Esto convierte a Peacemaker en un mentor deformado, brújula torcida para alguien aún más perdido que él. Y llegamos a Keith, el hermano de Chris. No existe en ninguna versión canónica. Aquí representa el último hilo de inocencia en su infancia. Cuando ese lazo se rompe, bajo la mano de su propio padre. El resultado es el colapso definitivo de la identidad del niño. Una herida inventada, sí, pero que explica la tendencia autodestructiva del Peacemaker de Gunn. Estos aliados creados y estas pérdidas fabricadas no son simples añadidos, son sustituciones del vacío original. La serie entiende que Peacemaker, por sí solo, no funciona. Necesita vínculos, aunque retorcidos, para justificar su permanencia en el tablero. Por eso, cuando pierde uno de esos lazos, la narrativa no lo trata como alivio cómico. Lo muestra como lo que es, un derrumbe existencial. Y hay una relación en particular, construida con discreción en 3 episodios, que parecía la única vía real de redención. Hasta que se corta en seco. Y muchos aún no han entendido lo que ese corte significa. En los cómics, Peacemaker nunca tuvo un némesis recurrente. Nada de un Joker para Batman o un Lex Luthor para Superman. Christopher Smith siempre combatió amenazas puntuales. Terroristas, dictadores, gobiernos corruptos. Era una pieza suelta en el tablero de la geopolítica, no un héroe con archienemigos. La serie, en cambio, rellena ese vacío inventando rivales inéditos con metáforas modernas. El ejemplo más brutal, White Dragon. En los cómics existía, pero nunca estuvo ligado a Peacemaker. Gunn lo reescribe como el padre de Chris. El enemigo deja de ser externo y se convierte en íntimo, un trauma que lo persigue desde la infancia. El resultado, de relato político, pasamos a tragedia familiar. Luego están los Butterflies, parásitos alienígenas que controlan cuerpos humanos. En las viñetas jamás existieron. Es un recurso inventado para transformar la Guerra Fría en sátira. Una invasión silenciosa que se infiltra en gobiernos. Metáfora evidente, pero completamente ajena al material original.
En los cómics, lo más parecido fueron arcos colectivos como Infinite Crisis o Doomsday Clock, donde Peacemaker era secundario. El protagonismo frente a una amenaza global es un invento televisivo. La única constante es Amanda Waller. En los cómics lo usa como pieza desechable. En la serie se convierte en puente directo con el resto del DCU. Al final, los villanos de la serie no existen para ser temidos, sino para exponer traumas que los cómics nunca tocaron. El padre encarna la violencia original. Los Butterflies, la paranoia mundial. Waller, el sistema que explota a los rotos. Y sin embargo, hay una misión olvidada en las viñetas que pudo cambiarlo todo. Y su ausencia revela por qué Peacemaker jamás fue pensado como protagonista absoluto. El Peacemaker de Charlton Comics no era un asesino. Creía en la diplomacia, en la violencia solo como último recurso. Pero tras su absorción por DC en los 80, el lema se deformó en algo siniestro. La paz a cualquier precio. Ahí dejó de ser un diplomático excéntrico para convertirse en un vigilante obsesivo. La serie de Gunn lleva esa idea al límite. El Chris de John Cena no duda en decir que mataría a cualquiera, hombres, mujeres o niños, si eso garantizara la paz. No es solo humor negro, es la destilación de décadas de distorsión. Un hombre que confunde paz con imposición, idealismo con masacre. En los cómics, incluso fue diagnosticado como bipolar, convencido de que los espíritus de sus víctimas habitaban su casco. En la serie, la locura se vuelve literal. El fantasma de su padre lo atormenta, recordándole que nunca escapará de ese pasado. La violencia ya no es herramienta, es reflejo traumático. La ambigüedad moral desaparece. En las viñetas, la pregunta era hasta dónde puede llegar un hombre en nombre de la paz. En televisión, la respuesta es clara, no hay límite. Chris se instala en la misma liga que el Punisher o el comediante de Watchmen, que, irónicamente, fue creado como sátira del propio Peacemaker. Y ese espejo no es casual. El comediante era la parodia de un hombre de paz que impone la bala. Décadas después, la serie coloca a Chris en el mismo lugar, pero como protagonista, héroe, víctima o villano. Esa duda no es filosófica, es el terreno sobre el que Gunn va a levantar su DCU. Si el héroe que lleva paz en el nombre ya nace roto, ¿qué esperar del resto de iconos? Y ojo, hay una frase lanzada casi como chiste en un episodio que revela hacia dónde apunta esta construcción. Y no es precisamente hacia la redención. Aquí pasa algo insólito. No son los cómics los que marcan la serie, sino la serie la que redefine a los cómics. El Chris Smith de Prime Earth, publicado después del boom de The Suicide Squad y la serie de HBO Max, absorbe casi por completo la versión de John Cena, padre tóxico, cascos con funciones imposibles y el mantra de paz a cualquier precio. Todo eso no nace en las viñetas, nace en la televisión. Es un fenómeno raro. Normalmente el cine adapta lo que funciona en papel. Aquí, Gunn impactó tanto que la propia DC decidió alinear sus cómics con lo que ya se había viralizado. Resultado, el Peacemaker actual ya no es el diplomático ingenuo de los 60, ni el vigilante traumatizado de los 80. Es una criatura híbrida, moldeada por la pantalla. El propio Gunn confesó que se interesó por el personaje solo por su casco ridículo, y a partir de ahí lo reconstruyó con violencia gráfica, humor incómodo y trauma familiar. Esa mezcla improbable terminó siendo la versión definitiva, al punto de retroalimentar el canon oficial. Hoy, el Peacemaker de las viñetas es John Cena. No es la primera vez que pasa. Harley Quinn nació en la animación antes de saltar al cómic. Deadpool adaptó sus viñetas al tono de Ryan Reynolds. Ahora, Peacemaker entra en la misma liga, un secundario que encuentra su forma más potente fuera de las páginas. La pregunta es, ¿fortalece esto la mitología? ¿O mata la originalidad? Si la serie dicta las reglas, el riesgo es que Chris se diluya y acabe siendo solo otro antihéroe más en un mar de clones violentos. Y queda un último eco. Si Peacemaker moldea los cómics, también puede moldear el nuevo DCU. Estamos a punto de ver un universo entero construido sobre un personaje que nació como parodia de sí mismo.
Peacemaker nunca fue pensado como protagonista central. Era un pie de página de la Charlton Comics, un secundario reciclado por DC. Hoy, paradójicamente, es la puerta de entrada al nuevo universo cinematográfico. Y eso no es casual. Gunn eligió empezar aquí porque Chris representa exactamente el tono que quiere imponer. Héroes rotos, cínicos, violentos, pero con un núcleo humano que todavía genera empatía. La pregunta es directa. Si el DCU arranca con un hombre que solo encuentra paz a través de la sangre, ¿qué tipo de Liga de la Justicia se puede formar después? Superman siempre fue esperanza, Batman justicia, Wonder Woman compasión. Ahora el cimiento es un antihéroe en crisis. El mensaje es claro. Este universo no busca dioses perfectos, sino reflejos distorsionados de un mundo roto. Eso puede jugar a favor. Engancha a un público adulto, acostumbrado a The Boys o Invincible. Pero también puede ser un suicidio, diluir el aura mítica que siempre diferenció a DC. Si todos se arrastran al barro humano, ¿qué separa a Peacemaker de cualquier otro vigilante armado? El impacto es evidente. Gunn no solo cuenta la historia de Chris Smith, establece la regla de que ningún héroe saldrá ileso. Ninguno será puro. Si esta es la base, ¿qué esperar de Superman, Batman o Wonder Woman? Los iconos nacerán quebrados. ¿Habrá lugar para reconstruirlos? Y aquí la provocación final. ¿El Peacemaker de Cena aún guarda algo del original, que buscaba paz sin matar? ¿O es ya otro personaje con el mismo nombre y un casco vacío? Esa duda va a perseguir cada paso del DCU a partir de ahora. Antes de cerrar, el canal está a punto de alcanzar una meta crucial. Si has llegado hasta aquí, suscríbete ahora mismo. No solo garantizas que no te perderás los próximos análisis, sino que ayudas a que esta comunidad siga creciendo y desentrañando el multiverso con la profundidad que no encuentras en ningún otro sitio. Y cuéntame, ¿desde qué ciudad y país nos ves? Leo todos los comentarios.